a este coso, al webinar. Bueno, Pau, bienvenida a un nuevo webinar de la Cámara de CEPIT. Para aquellos que nos han estado siguiendo todo este año que pasó y el 2020, desde la Cámara a nosotros nos ha interesado mucho el poder dar el soporte y ayudar a las comunidades, a padres, sobre todo a la comunidad educativa, en todo lo que tiene que ver con la disponibilización de la tecnología y el uso de la tecnología. Pero bueno, hay cosas que, por más que nosotros pertenezcamos al mundo IT y la tengamos muy clara con un montón de cosas, hay cosas que no sabemos. Así que acá en esta ocasión nos parece un tema muy, muy importante, muy interesante para que todos aquellos de alguna manera puedan escuchar, puedan aprender de lo que es este tema que es muy sensible, ¿no? Para todos, sobre todo para nuestros hijos y para los niños. Así que bueno, sin más vueltas alrededor de esto, me gustaría que te presentes y nos cuentes un poco quién sos, cómo es un poco tu historia, y ya arranquemos con la charla. ¿Qué te parece? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Zavala, soy la directora de Comunidad Antibullying Argentina. Comunidad Antibullying es una asociación civil cuyo motivo es brindar herramientas para la prevención, detección e intervención en casos de bullying o acoso escolar. Pero bueno, luego en algún momento este nombre nos quedó chico porque también nos empezamos a ocupar de otras temáticas que también tienen que ver con otras formas de violencia sobre la infancia y la adolescencia, como el grooming, que es el acoso de un adulto a los niños a través de las redes, otras temáticas que también tienen que ver con el bullying, como el ciberbullying, como el sexting, que es el intercambio de imágenes de índole sexual o erótica a través de las redes. Así que bueno, nuestro nombre es Comunidad Antibullying, pero nos ocupamos de abordar temas que tengan que ver con diferentes formas de violencia sobre la infancia y la adolescencia. Bueno, creo que empezamos con la presentación, si te parece, Mauri, para... Sí, dale, arranquemos a compartir un poco la pantalla y Bien, empezamos con la presentación, que la verdad, en mi caso estoy bastante entusiasmado porque es un tema que preocupa mucho. Así que arranquemos. sí. Ahí estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Recuerden, Buenísimo, bueno. recuerden si tienen dudas o preguntas, las pueden ir haciendo en la sección de preguntas y respuestas y nosotros vamos a tratar de responder. Bueno, ya les conté quiénes somos. Somos un equipo interdisciplinario que nos dedicamos a dar charlas básicamente, asesorar a instituciones educativas, a diferentes ONGs. Hasta hace 2 años, el año pasado no, pero estuvimos haciendo una campaña en la ciudad de Buenos Aires que se llamaba Cultura contra el Bullying, conjuntamente con otras asociaciones como la Organización de los Estados Iberoamericanos, eh, como la DAIA, como entidades como el Rotary Club, como la Uniate Argentina, como la Asociación Argentina de Tartamudez, donde visitábamos a los colegios brindando este tipo de capacitaciones que están orientadas en diferentes módulos a padres, a docentes o a alumnos, ¿sí? Las capacitaciones son diferentes. Esta en particular está orientada al público en general, preferentemente alumnos y, docentes y padres. ¿Qué es el bullying? Creo que tenemos que empezar con la definición, algunos conceptos teóricos como para dejar en claro de qué estamos hablando.
El bullying consiste en el hostigamiento que realiza un chico o un grupo de chicos a otro u otra, que es siempre la misma persona, y es una situación de la cual ese niño o esa niña es muy difícil que pueda salir por sus propios medios, ¿sí? Se requiere siempre la intervención de un adulto. Este término lo acuñó un psicólogo sueco que se llamó Dan Olvius, que empezó a observar que en las escuelas eh, había diferentes tipos de violencia que no tenían que ver solamente con cuestiones de tipo peleas esporádicas, sino que había algunas dinámicas que tenían características en particular. Nosotros desde desde Comunidad Anti-Bullying decimos que no todo lo que duele es bullying. Si estas características no se dan, no estamos hablando de una situación de bullying. Para que una situación pueda ser diagnosticada como bullying, es necesario que sea entre pares, es decir, un hecho de violencia de un alumno hacia un docente es violencia, pero no es bullying. De un docente hacia un alumno tampoco estamos hablando de un caso de bullying. Necesariamente tiene que ser entre pares. Tiene que haber una relación asimétrica de poder entre el chico que hostiga y quien es hostigado, que esto puede ser real o a veces no, pero siempre quien hostiga tiene, por lo general, mayores habilidades sociales, mayor cantidad de amigos, y quien es hostigado justamente carece de estas habilidades sociales, está más solo, eso lo vuelve más vulnerable. No es un hecho de violencia aislado, es decir, es un hecho que se prolonga en el tiempo, no es algo que ocurre una sola vez. Hay intencionalidad en los hechos, esto es fundamental, es decir, no se trata de cuando alguien empuja a otra persona sin querer, te dañé y te pido disculpas y no fue mi intención pegarte un pelotazo o lastimarte. No, no, acá existe la clara intencionalidad de dañar, de humillar, de someter. El bullying dijimos que es un tipo de violencia con algunas características particulares, que son estas que estamos citando ahora, que a diferencia de la agresión, por ejemplo, que es una conducta natural. Si nosotros venimos por la calle y alguien nos intimida o nos viene a asaltar, es natural que intentemos defendernos de esa persona que nos resulta amenazante. La violencia, el motivo de la violencia es diferente, no es defendernos, sino es humillar, someter, es decir, es una conducta aprendida, no es una conducta natural. Dijimos también que tiene que ser siempre con la misma persona, es decir, para hablar de bullying tiene que ser siempre con un mismo niño o niña, no tiene que ser contra un grupo, y como decíamos anteriormente, es muy difícil que pueda salir solo o sola por sus propios medios de esta situación. Esta dinámica tiene diferentes actores. No sé si ahí estoy tapando parte de la pantalla. Esta dinámica tiene diferentes actores. Por un lado, el acosador, que es el que inicia el hostigamiento, pero a veces no necesariamente lo inicia, a veces es el ideador, pero no es el que lleva a cabo la acción, es el de la idea. Los seguidores del acosador, que son los que participan activamente en el acoso, es decir, los que lo ayudan, los que colaboran, los que filman. Los acosadores pasivos, que si bien están de acuerdo con lo que hace el hostigador, no participan activamente, es decir, no se involucran, están de acuerdo, pero no actúan. Luego están los que apoyan al acosador, pero no lo hacen de manera pública, no emiten sus opiniones, pero están de acuerdo con lo que sucede. Están aquellos niños que deciden no tomar ninguna
posición al respecto, que la situación les resulta indiferente. Los posibles defensores que no están de acuerdo con el acoso, pero sin embargo tampoco lo detienen porque tienen miedo a convertirse ellos en el blanco. Entonces deciden no interceder. Luego los que definitivamente no apoyan el acoso y defienden a quien es acosado, que realmente son los menos, y por supuesto quien se lleva la peor parte, que es quien es elegido o elegida como víctima de acoso. Existen diferentes tipos de acoso, acoso verbal, acoso físico, psicológico, social. En líneas generales, entre las mujeres es más frecuente el acoso psicológico, el acoso verbal, y entre los chicos el acoso físico. Esto no necesariamente es así. Pero lo que los niños nos refieren es que lo que más les duele es justamente el acoso social, es decir, en la adolescencia es tan importante ser aceptado por el grupo de pares, que ser dejado de lado, que no ser invitado a todos los eventos sociales a los que va el resto, les resulta muy doloroso y es una de las cosas que más les afecta, mucho más que los insultos y mucho más que el daño a sus pertenencias. Y también es fundamental diferenciar qué es bullying y qué no es bullying, porque nosotros decimos no todo lo que duele es bullying. Y es importante diagnosticar y que el diagnóstico sea certero porque es lo que te permite realizar una correcta intervención o no. Es decir, si dos chicos están peleando pero están en igualdad de condiciones, no estamos hablando de una situación de bullying. Bueno, en ese caso podemos invitar a los dos a la dirección a hablar con la directora. En cambio, si estamos hablando de una situación de bullying, este tipo de intervención es dañina, porque justamente quien es víctima de bullying, si es expuesto ante quien lo acosa, no se va a atrever a contar lo que le sucede, justamente porque se siente intimidado. Entonces, es muy importante saber de qué estamos hablando, si hablamos de una situación de bullying o no, para poder intervenir de manera correcta y certera. No es bullying pelearse con alguien, no querer ser amigo de todo el mundo, hacer una broma ocasional a alguien, organizar una salida con algunos, y esto justamente quienes son padres lo van a poder entender mejor que nadie, porque a veces los chicos quieren organizar una pijamada en su casa, y vos no tenés lugar para albergar 30 compañeritos de colegio, tenés lugar para que pueda invitar a 4, 5, 10 compañeros, y le decís, mira, vas a tener que elegir porque no puedo albergar a tus 30 amigos. Tenés que traer 4 o 5. Bueno, en ese caso no estamos hablando de una situación de bullying. No querer ir a un cumpleaños, una pelea entre dos grupos tampoco implica una situación de bullying. En cambio, sí es bullying difamar a alguien, dañar su autoestima, provocar que nadie quiera ser amigo de una persona, organizar actividades para dejarlo afuera intencionalmente, como decíamos hoy. Es entendible que si queremos hacer una actividad de tipo social, invitar a algunos amigos de nuestro hijo o nuestra hija a nuestra casa, lo hagamos elegir, mira, todos no van a poder venir, pero invita a tus mejores amigos. En cambio, si vienen todos al cumpleaños, a excepción de X chico o chica, ahí sí estamos hablando de una situación de bullying. También provocar que nadie quiera ir eh, al cumpleaños de una persona, por ejemplo, el día que fulanito o fulanita festeja su cumpleaños, yo los invito a todos a, no sé, hacer otra actividad. Nos vamos a pasear a tal lugar, o los invito a mi casa, para que nadie concurra al cumpleaños de esa persona. Ahí sí estamos hablando de una situación de bullying.
Y esto tiene consecuencias para todo el mundo, para el acosado, para el acosador y para los testigos. Por supuesto que quien más sufre el acoso es la víctima, porque si el maltrato persiste en el tiempo, los efectos físicos y psicológicos de estar sometido a una situación de estrés permanente pueden desembocar en una enfermedad, perfectamente. Además del daño a la autoestima que considero, hace poco tiempo daba una charla TED sobre este tema, y explicaba que, a mi entender, el daño más grave que causa el bullying es un daño en la autoestima, que es la imagen que tenemos de nosotros mismos, que se construye en base a nuestras experiencias y en base a lo que los demás nos devuelven de nosotros. Pero si tenemos una autoestima dañada, esto puede llegar a tener efectos inclusive en nuestra vida adulta. Por eso decimos que el bullying no queda solamente en la infancia, que puede tener efectos en la vida adulta, porque si tengo una estima dañada, a lo mejor hasta me puede condicionar a la hora de elegir una carrera universitaria o a la hora de salir a buscar trabajo, porque mi autoestima dañada me puede decir, no, ahí no vayas porque vos no tenés las condiciones. Eh, por eso es tan importante atender este tema, y no es cosa de chicos y no queda en la infancia, y tenemos que deconstruir algunos mitos, como por ejemplo que te hace más fuerte, eh, que te prepara para la vida, que es algo que sucede siempre. Es una práctica, el conflicto natural de cualquier lugar a donde, inclusive de los lugares de trabajo, pero el conflicto, a diferencia del bullying, puede llegar a ser hasta constructivo y podemos aprender algo de esa situación. En cambio, cuando hablamos de una situación de bullying, lamentablemente no es así. Hay algunos temas de los cuales nos cuesta hablar, como por ejemplo el suicidio, que es la segunda causa de muerte en la infancia y en la adolescencia. Desde la década del 90 hasta la actualidad, dice la Organización Mundial de la Salud que la tasa de suicidio en nuestro país se triplicó. Y por supuesto el bullying no es la única causa de suicidio, pero sí actúa como un precipitador. ¿Por qué? Porque te coloca en una situación de aislamiento, a donde te sentís solo, a donde sentís que nada podés hacer para detener lo que te está pasando. Y las ideaciones suicidas eh, son frecuentes en la infancia o en la adolescencia. Los chicos en realidad, cuando llegan a tomar este tipo de decisiones, no quieren terminar con su vida. Lo hacen porque encuentran que es una forma rápida de resolver un problema que tienen de manera inminente, sin pensar que están tomando una decisión drástica para un problema que puede llegar a ser transitorio. Esto es algo de lo cual cuesta muchísimo hablar, porque si hay algo para lo que no estamos preparados es para hablar de la muerte, pero también es una temática que se vincula en forma directa con el bullying. Decíamos que la persona más dañada de esta dinámica de bullying es, por supuesto, la víctima, pero esto también tiene consecuencias para el acosador, aunque parezca mentira, porque los niños son personas en formación, y este tipo de conductas violentas, cuando empiezan a ejercitarlas y empiezan a ver que les surte efecto para conseguir lo que buscan, comienzan a aplicarlas y a extrapolar este tipo de conductas a otros vínculos, como por ejemplo otros vínculos de amigos, con sus hermanos, eh, con sus primos, el día de mañana con su novia, y cuando son adultos, ¿por qué no?, también con sus compañeros de trabajo. Es decir, incorporan al sometimiento y a la intimidación como una forma válida de relacionarse y de conseguir lo que quieren. Por eso decimos que el bullying también tiene efectos en la edad adulta, porque alguien que se considera, que se configura como hostigador y no encuentra en algún momento alguien que le ayuda a desentramar todo eso y a ejercitar otras
habilidades sociales que le permitan conseguir lo que buscan sin utilizar la violencia, implica que si estas conductas se cristalizan, el día de mañana también puede llegar a ser un padre violento, un novio violento, un compañero de trabajo violento. Y también, por supuesto, tiene consecuencias para los testigos, que cuando los chicos se acostumbran a vivir o comienzan a naturalizar la violencia como algo habitual, comienzan a configurar que nada pueden hacer para detener lo que sucede. Entonces, esto implica que quizás también el día de mañana sufran violencia en carne propia y la hayan naturalizado de tal forma que no la puedan detectar, es decir, que puedan sufrir violencia en el noviazgo, pero hayan naturalizado la violencia como algo habitual y no estén preparados para darse cuenta de que ese tipo de conductas no le hacen bien. También los chicos configuran algo que se llama indefensión aprendida. Este concepto en psicología significa que vos entendés que hay algo que te hace mal, pero que nada podés hacer para cambiar lo que te sucede. Es decir, implica hasta cierto sometimiento de tu parte y de aceptación de una situación que no te hace bien porque pensás que nada podés hacer para salir de esa circunstancia. El ciberbullying también es otra modalidad de bullying, pero que se ejercita a través de las redes sociales, de los medios digitales. En época de pandemia podemos decir que los casos de bullying disminuyeron porque el bullying requiere de la presencialidad necesariamente, pero esto no significa que se haya terminado. Encontró otro escenario que son los medios digitales. Aumentaron en forma notoria la cantidad de casos de ciberbullying porque la pandemia implicó también que los chicos estuvieran muchas más horas conectadas o conectados a las redes que lo que estaban habitualmente, porque todo era a través de internet, las clases no eran presenciales, la forma de jugar o de comunicarse con sus amigos también era a través de las redes y a través de las videollamadas. Entonces el ciberbullying se potenció durante la época de pandemia y crecieron mucho los casos. Les voy a mostrar un pequeño video que me parece muy ilustrativo para comenzar a hablar de esta temática. Pau, no sé si compartiste el sonido cuando hiciste compartir pantalla, ¿sabes? Ah, perdón. Me parece que vas a tener que compartir también el sonido. ¿A dónde vamos para configurar eso? Fíjate ahí cuando estás compartiendo pantalla, Ujú. fíjate si te deja compartir el sonido. Si no, frena el compartir pantalla, volvé a compartirla y te dice ahí abajo a la izquierda, antes de apretar compartir, te dice que elijas compartir el sonido. ¿Lo encontraste? No, a ver, estoy intentando salir. Bueno, puede fallar la tecnología como siempre. A ver. Ahí cuando apretás el botón de compartir pantalla, abajo a la izquierda debe aparecer una de compartir sonido, una cosa así. Ah, sí, sí, sí. Ahora sí.
Vamos a ver si ahora anda. Sos una nerd, freak. No. ¿Por qué a mí? No puedo seguir así. No puedo. Basta. No aguanto más. Está buenísimo, Pau. Espero que les haya resultado gráfico. A mí me pareció que era muy pertinente para este caso porque nos permite ver cómo en realidad no es tan difícil, no es tan difícil involucrarse y no es tan difícil hacer algo para que deje de suceder. Esta charla dijimos que estaba orientada a a los adultos. A los chicos generalmente cuando damos estas charlas los ayudamos o los invitamos a pensar, a reflexionar, bueno, qué pueden hacer, qué sucedería si la imagen que se viralizó es la de ellos, antes de compartir, digamos, ¿no? Y reflexionamos sobre este tipo de temas. Eh, ¿Cuál es nuestro rol como adultos? La mejor herramienta que tenemos para prevenir el bullying y el ciberbullying siempre es la prevención, porque nos permite adelantarnos a una situación que todavía no sucedió para que llegado el momento, cuando se presenten, los chicos tengan las herramientas para poder valerse por ellos mismos eh, y puedan pensar por sí mismos, ¿no? Entonces, como primera instancia, nuestro rol como adultos creo que consiste en comenzar de forma abierta con los chicos, permitirles expresar lo que piensan acerca de esto. Eh, Nunca prometerles que esta situación se va a guardar, que se va a manejar confidencialmente, sí, pero que no se va a mantener en secreto, porque este tipo de prácticas, tanto el bullying como el ciberbullying, por lo general no cesan por sí solas. Está estudiado que la violencia aumenta siempre en un orden creciente, es decir, no disminuye por sí sola, y este tipo, sobre todo el ciberbullying, tiene consecuencias a más largo plazo, dado que tiene algunas diferencias notorias con el bullying. El bullying, decíamos anteriormente, que requiere de la presencialidad, es decir, para que estemos ante una situación de bullying necesariamente tenemos que estar yendo a la escuela. Cuando hablamos de ciberbullying, no, el ciberbullying se puede ejercer durante las 24 horas, los 365 días del año, aún en época de vacaciones. El alcance de la cantidad de personas que pueden llegar a ver esa imagen pueden llegar a ser muchas más que las que puedan ver una situación de bullying presencial en el colegio. Es decir, los alcances son mayores, por eso a veces no sirve cambiar a los niños o a los adolescentes de institución escolar, porque cuando vayan a la nueva escuela también se van a enterar de qué fue lo que sucedió en la anterior, si fue víctima de ciberbullying. Parte de nuestro rol como adultos también es desalentar que reenvíen mensajes ofensivos, alentándolos a pensar qué sucede si esa imagen es tuya, cómo te sentirías vos
si se viraliza esa imagen y esa imagen fuera de tu cuerpo. Y también ser nosotros parte de esa educación con nuestras buenas prácticas en Internet. Es decir, si a nosotros también nos llega una imagen de un desnudo o de alguien que está haciendo el ridículo, también es nuestra responsabilidad elegir compartirla o no compartirla. Y con nuestra forma de actuar les estamos enseñando a los chicos, por supuesto, mucho más de lo que les enseñamos con nuestras palabras o nuestros consejos, porque los chicos nos ven hacer y ese es el ejemplo más grande que les damos. Sí, yo creo que el ciberbullying definitivamente potencia muchísimo más y el impacto y el alcance es muchísimo más grande del bullying estándar, ¿no? O sea, eso está claro. La Exacto. red, la web lo hace así. Sí, magnifica, amplifica la cantidad de público que puede llegar a ver ese video. También tiene un agravante, porque vos sabés que en los casos de bullying está estudiado que cuando vos ves la reacción de la víctima, eso hace que vos tomes conciencia del daño que le estás haciendo y de pronto puede hacer que vos pares, ¿sí? Que empatices, que te cause pena lo que está sucediendo y que decidas parar. En el caso de ciberbullying, como vos no ves a través de la pantalla la reacción que desencadenás en la otra persona, muchas veces los chicos lo que nos reflejan es, bueno, yo le di like a una publicación, pero no es que yo quería, yo no adhiero a que se burlen, pero me resultó gracioso y le di like. Y claro, como no veo qué reacción provoco en otra persona, no soy consciente de los efectos que produce eh, que le dé like esa publicación o que la comparta. Yo creo que los efectos del ciberbullying son mucho más dañinos que los efectos del bullying porque a su vez eh, es muy difícil a veces lograr dar de baja una imagen de un sitio web o de una plataforma. Aparte deben perdurar en el tiempo, porque un acto de bullying físico es ese momento y ya está, por más que después sigan en otros actos físicos, pero con un solo acto de ciberbullying, probablemente en el tiempo, con esa potenciación de las cosas, dure más, ¿no? Sí, sí, exacto. Eh, el anteaño pasado damos una charla con el INADI acerca de este tema y ellos nos explicaban que había empresas como Instagram, como Facebook, que no tenían en ese momento una sede en Argentina. Entonces, lo que tenían con estas plataformas eran acuerdos informales a donde el INADI se comunicaba para tratar de lograr dar de baja esa imagen de forma más temprana, porque en esto el tiempo es fundamental. Pero una vez que una imagen sube a la web, es como vos decías, Mauri, es muy difícil de poder llegar a prever cuál puede llegar a ser el alcance de esa imagen, porque aunque la hayan borrado a esa página web, con que alguien haya hecho una captura de pantalla es suficiente. Es decir, eso no se va a acabar más. Por eso considero que es más dañino el ciberbullying que el bullying. Lo que les aconsejamos a los adultos es siempre escucharlos con una actitud abierta, el tipo de respuestas, algo habrás hecho o por qué no te defendiste, justamente es la respuesta que puede dar un padre o una madre indignado por lo que le está sucediendo al hijo, no con la intención de perjudicarlo, sino desde el enojo o la bronca. Pero realmente es muy poco lo que pudieron hacer los chicos para defenderse o para terminar con esa situación. Entonces, garantizarle a nuestro hijo o nuestra hija, cuando nos viene a contar la situación, que no los vamos a exponer, que esto lo vamos a manejar con confidencialidad, pero que vamos a hacer lo posible para ayudarlo y que esto tenemos que hablarlo con el colegio, es lo mejor que podemos hacer. Por ahí es el camino. Por supuesto que el camino no es, como sucede en algunos casos, que nos han comentado algunos padres en las charlas, yo lo que hice es, entré al perfil de mi hijo y le contesté a ese chico o esa chica, bueno, eso hace que
la violencia se incremente, porque luego a esa respuesta viene otra contestación. Entonces, responder al hostigamiento a través de las redes es querer apagar el fuego con fuego, ¿sí? Nunca, cuando nuestros hijos nos vienen a contar, nuestros hijos o nuestros alumnos que están siendo víctimas de bullying o de ciberbullying, nunca minimizar la situación, nunca pedirle no te preocupes por eso, no es grave, eh, ignoralos, que es lo que frecuentemente le suelen decir los padres a los hijos, no le des bolilla, ignoralo, no pasa nada. No, sí pasa, la estoy pasando mal, aunque yo lo ignore, eso sigue sucediendo, y es necesario que vos como adulto intervengas para terminar con esta situación, porque solo no puedo salir, o sola no puedo salir. Eh, Todas las plataformas, todas, Facebook, Instagram, Snapchat, tienen un lugar que es diferente en cada una de ellas, a donde se puede realizar una denuncia para justamente denunciar una imagen porque hiere nuestra sensibilidad, porque daña nuestra reputación. Hace poco tiempo teníamos en la página una consulta de una mamá que nos contaba que hay una nueva plataforma que usan los chicos que juegan en red, que se llama Discord, a donde intercambian imágenes de sus novias, y había circulando una imagen de su hija con el torso desnudo en esta plataforma. Entonces nos consultaba cómo hacer eh, para, bueno, para lograr dar de baja ese contenido, y le decíamos que lo más ágil es justamente denunciar a través de la propia plataforma. Porque hay fiscalías, hay diferentes sitios a donde se pueden hacer este tipo de denuncias, pero el tiempo es un recurso que vale oro en estos casos para detener justamente la viralización, y las plataformas se ocupan de que no sean vistas, no quieren ser vistas como un lugar que propicien la circulación de este tipo de imágenes. Exacto, Pau, ahí, si me permitís, ya las plataformas Facebook, Instagram, incluso YouTube. YouTube tiene todo un sistema de análisis con una inteligencia artificial en donde no solo lo usa para que uno no pueda, digamos, violar un copyright, por así decirlo, de una música, sino para este tipo de imágenes también y detectar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo que vos decís, hacer la denuncia en la plataforma va a ser muchísimo más rápido, porque las plataformas y las empresas no quieren verse como ese lugar en donde se fomenta el ciberbullying, ¿no? Sí, sobre todo con el agravante de que cuando se trata de un caso de la imagen de un menor, eh, es mucho más grave, porque hasta se configura un delito tener una imagen de un desnudo de, antiguamente decíamos pornografía infantil, actualmente decíamos pornografía de niños, niñas o adolescentes. eh, Se considera un delito, se configura un delito estar en posesión, tener este tipo de imágenes guardadas, aunque no las hayamos distribuido y aunque no las hayamos producido. Y este tipo de plataformas, como bien decías, Mauri, no quieren ser vistas como una plataforma que fagocite este tipo de contenidos. Así que lo más ágil cuando se encuentran ante una situación de este tipo, eh, cuando sus hijos les cuentan, cuando sus alumnos se acercan a relatarles una situación así, es denunciar a través de la propia plataforma. Estos son algunos consejos para combatir el ciberbullying. Siempre lo que le aconsejamos a los chicos es, si sufren amenazas, recurrir a un adulto responsable. Esto a veces no sucede porque los chicos tienen tanto miedo a que les quiten el celular, a que no les dejen usar la computadora, a que no los dejen conectarse a internet, que a veces no cuentan lo que les pasa por miedo justamente a este tipo de cosas, y también porque los avergüenza y porque tienen cierto reparo y no quieren traerles más problemas a sus padres, y en otras oportunidades también porque
A veces ellos piensan que nuestra respuesta va a ser, bueno, vos algo habrás hecho, o inclusive hay padres que envían a sus hijos a defenderse, como si fuera tan fácil y no se dan cuenta que de esta manera lo exponen quizás a un riesgo mayor. Esto es tanto para los casos de bullying como para los casos de ciberbullying. Como decíamos anteriormente, otra de las cosas que les aconsejamos a los chicos es no contestar a las provocaciones, que podemos bloquear en cambio, pero si nosotros seguimos contestando esas provocaciones, entramos en esa escalada de violencia donde luego esa persona nos va a responder algo peor y vamos a salir más damnificados de esa situación. Nunca facilitar nuestros datos personales a ningún amigo, a ninguna amiga, tener prudencia con lo que subimos a la red. Más adelante vamos a hablar de otros conceptos como la ciudadanía digital, la huella digital. No hacer en la red lo que no harías en la cara, es decir, si en la cara no soy capaz de decirle una grosería a alguien, eh, no debería poder hacerlo a través de las redes. Otro agravante de ciberbullying es que el anonimato también potencia a los acosadores, porque se sienten con mayor libertad de hostigar a alguien a través de un perfil falso, por ejemplo. Siempre si te acosan, guarda las pruebas y de tanto en tanto buscate en internet. Esto también es válido para nosotros como adultos, es decir, nunca está de más que de vez en cuando, de hecho, por ejemplo, ayer me estaba googleando y encuentro que alguien hizo un trabajo para la Universidad de Palermo basada en comunidad anti-bullying, donde es un trabajo para una tesis de marketing, pero eh, es muy aconsejable, inclusive para nosotros como adultos, buscarnos en internet o activar alguna alerta que nos avise si suben contenido con nuestro nombre a las redes. ¿Qué es un delito informático? Toda aquella acción ilegal, delictiva o antiética, con el fin de vulnerar el derecho de otra persona. Yo sé que si, aunque no haya producido la imagen de un desnudo de una persona, pero sin embargo esa imagen la distribuyo entre mi grupo de amigos o de amigas, de alguna manera estoy cometiendo un delito informático. Y estas son las diferentes formas de ciberacoso. Eh, Propagar rumores a través de las redes sociales de alguien, crearle perfil falsos es lo más habitual, para ridiculizarlo. Entonces publico cosas como si fuera esa persona cuando en realidad es un perfil falso, enviarle mensajes amenazantes por correo, por WhatsApp, subir imágenes o realizar fotomontajes, es decir, de una imagen o de una foto normal, hacer una foto que lo ridiculice o la ridiculice para viralizarlo y exponerlo. Y estos son algunos de los lugares que, como decíamos anteriormente, se pueden denunciar este tipo de delitos, además de con anterioridad haberlo denunciado en la plataforma, ya sea Facebook, Snapchat o la plataforma que sea, ¿no? Tenemos una división de delitos tecnológicos de la Policía Federal. Tenemos en Ciudad de Buenos Aires una unidad especializada en ciberdelincuencia. La Policía Metropolitana también tiene un área de cibercrimen. Por supuesto que la denuncia también se puede hacer en forma presencial en cualquier sede de la policía. Y ante un delito informático tenemos que recordar siempre estas 4 cosas. No borrar, no destruir las pruebas, realizar capturas de pantalla, no reenviarlas, denunciar, porque sobre todo en los casos de grooming, nos encontramos con que muchos padres no realizan una denuncia porque no quieren exponer a su hijo, o los chicos no lo cuentan porque tienen miedo de que sus papás se enojen y los castiguen, y sobre todo de que les quiten el celular. Entonces, es muy bajo el porcentaje de personas que se atreven a denunciar en estos casos. Por ende, este groomer o este pedófilo sigue recolectando o sigue realizando el mismo tipo de captación de imágenes de menores a través de otras
otras redes y desde otros perfiles, ¿no? Y siempre guardar esas pruebas, esos print de pantalla, para que una vez realizada la denuncia tengamos forma de constatar lo que estamos denunciando. Los chicos tienen una necesidad de aceptación muy importante en la adolescencia, y eso que hace que a veces se expongan a situaciones que justamente por una cuestión de edad no evalúan los efectos a largo plazo de aquella imagen que están subiendo o que están mandando, ¿no? Acá vamos a hablar un poco de los datos personales y de lo que compartimos a través de las redes. Esta es la historia de lo que podría haber sido la cita ideal. Me estaba yendo a encontrar con Mateo, un divino. Recién lo había conocido por internet, pero sentía como si nos conociéramos hace años. Es ella, es Julieta, ya llegó. Aunque rápidamente dejaba de ser tan perfecta. Mateo ya llegaba tarde. Mateo pregunta si estamos listos. Sí, decirle que se apure, que no llegue tarde. Hola, Juli. Sí, Mateo. Soy Mateo. ¿Cómo estás? Perdón por llegar tarde. Lo que pasa es que mientras venía en el colectivo, escuchando los Babasónicos, vi un gatito en la calle. Estaba lastimado. Entonces me bajé rápido del colectivo, lo agarré, fui a un kiosco a ver si me podían decir, ¿viste? Algún lugar donde lo puedan llevar y curarlo, que lo traten bien. Es un maestro. Entonces caminé unas cuadras a una veterinaria que me habían recomendado y llegué a la calle Chacabuco, al 500, y bueno, encontré una casa grande. La bronca porque hubiera llegado tarde se me fue al toque. Otra vez estaba en un cuento de hadas. ¿Podría ser verdad? Mirá, que le diga del veterinario, dale. Decile que Walter... No te puedo creer, pobre gatito. Qué suerte que lo viste. ¿Y qué onda? ¿Lo pudieron curar en la veterinaria? Sí, por suerte estaba el veterinario Walter, que es un genio, lo curó al toque, imagínate. Encima él. Algo me sonaba raro. Lo único que no entiendo es cómo ese Walter se puede vestir tan mal. ¿Cómo se va a vestir así? Es un payaso. Algo no estaba Tiene bien. todo para curar a los animalitos. ¡Ya está! Mucha suerte. Que le diga lo de las flores. Es un genio. Pedile perdón. Ah, ya sé, sí, los claveles. Lo que pasa es que en esta época del año no se consiguen jazmines, que son los que a vos te gustan. ¿Cómo sabes que los que más me gustan son los jazmines? Y aparte, hoy es sábado. La veterinaria de Walter está cerrada los sábados. Sos cualquiera, nene. Todo lo que decía este chico estaba en mis redes sociales y todo el mundo podía verlo. La información que publicás en internet es pública, salvo que vos no lo quieras. Te conviene mantener tus perfiles privados y aceptar solamente a quienes conozcas. En lo posible, no des información privada. Bueno, este video siempre lo mostramos cuando hablamos con los chicos sobre qué es acertado compartir y qué no es acertado compartir a través de las redes sociales, ¿no? Para que ellos puedan ver cómo se exponen. Y hacíamos una vez un ejercicio, vas caminando por la calle, ¿le contarías a alguien de qué se trata toda tu vida? ¿Quién es tu mamá? ¿Cuál es tu habitación? ¿Dónde vivís?
no porque es una persona extraña, pero sí sos capaz de ponerlo en tu red social que la tenés abierta al público. Hoy dijimos que íbamos a hablar de bullying y ciberbullying, pero quería hacer una breve mención al sexting, eh, porque algunos casos de sexting suelen terminar en casos de ciberbullying. Sexting, dijimos anteriormente, es el envío de imágenes de índole sexual o erótica, que a veces son producidas por la propia víctima, y se las envía a alguien que en ese momento puede llegar a ser su novio, su pareja, o alguien que quiere conquistar con la ilusión de que esa persona lo va a guardar en confidencialidad. A veces esta pareja o esta relación se rompe y esa persona decide exponernos eh, con lo que se llama porno venganza, o ciberchantaje, que es exactamente lo mismo, consiste en exponer ese tipo de imágenes que fueron enviadas, hasta producidas por la propia víctima, eh, subirla a las redes sociales con el fin de dañar su reputación. Este es un concepto importantísimo para trabajar con los chicos. Se llama ciudadanía digital. Así como en el mundo real tenemos derechos y obligaciones, en el mundo digital también. Y decimos mundo digital y no mundo virtual, porque lo que pasa en las redes tiene implicancias en nuestra vida real. Es decir, no podemos ser tan ingenuos de pensar que son dos cuestiones separadas, porque si hay una imagen circulando de nosotros que daña nuestra reputación, eso va a tener injerencia en nuestra vida real. El día de mañana, cuando vayamos a buscar trabajo, nos puede llegar a jugar en contra, por ejemplo. Y la huella digital tiene que ver con los rastros que nosotros dejamos a través de Internet. Es decir, con cada like que damos, con cada comentario que hacemos, con cada clic en determinadas publicaciones, estamos dejando en las redes una huella digital. Bueno, para culminar, que ya estamos en horario, hoy hablamos de bullying, de ciberbullying, entendimos que es una dinámica que se da no solamente entre, como se configuraba anteriormente, el binomio de alguien que acosa y alguien que es acosado. Existen un montón de actores en esta dinámica, que son la gran mayoría silenciosa. Estos son aquellas personas que presencian el acoso y deciden o apoyar a la víctima, o no apoyarla, o ayudar al hostigador, o no ayudarlo, o mirar y no tomar acciones, pero que no se están saliendo del cuadro. Tenemos que enseñarles a los chicos a intervenir. Hay formas de intervenir sin ponerse en riesgo. Bueno, ¿qué puedo hacer para ayudar a un amigo si siento que es víctima de bullying? Me puedo quedar con él o con ella en el recreo, lo puedo acompañar, me puedo ofrecer a acompañarlo a hablar con un adulto responsable, como pueden ser sus padres o como puede ser su docente, a crear estrategias y reflexionar acerca de este tema. ¿Cómo te gustaría a vos que actúen tus amigos si vos fueras víctima de bullying? Y en realidad tampoco tratar a quien hostiga o a quien es victimario como un delincuente, porque estamos hablando de chicos. A lo mejor ese niño con ese tipo de conductas está demostrando que a lo mejor quizás en tu casa también es víctima de violencia, e internalizó a ese tipo de conductas como conductas válidas, y las proyecta luego sobre el resto de sus compañeros. Pero para poder romper con todo ese desentramado, todos como comunidad educativa tenemos que involucrarnos. Una forma de involucrarnos es esto, es aprender, capacitarnos, incorporar este tipo de conocimientos para aprender a detectar una situación de bullying, para poder saber cómo actuar ante una situación de ciberbullying, y en esto tenemos que involucrarnos todos como comunidad educativa, docentes, directivos, padres, profesionales de la salud mental,
y los propios alumnos. Muchas gracias. Bueno, Pau, la verdad que, de nuevo, muy interesante. A veces uno puede decir, bueno, de alguna manera, son cosas, no sé, básicas, simples, pero la verdad que no es así. Hasta que uno no viene y no lo cuenta, no nos damos cuenta de la importancia de eso, ¿no? Acá tenemos una pregunta que primero te felicitan, ¿sí? Por la forma en la que contás, que de nuevo tiene que ver con eso que decía. Por ahí uno puede decir, ya lo que está diciendo es básico, pero la forma en la que lo contaste llega muy bien. Y acá Elsa dice que es abogada de niñas y niños y adolescentes, y les gustaría saber si se pueden compartir el contenido de las filminas, o sea, Sí, para por supuesto. enriquecerse. No sé si querés dejar algún mail, podés escribir en el chat algún mail en donde te puedan escribir y te puedan consultar por todo este tipo de cosas. Así que, o si no, yo después, bueno, sí, compartilo acá en el chat, si te parece, le escribimos tu mail. Acá, bueno, Maxi también te saluda y te dice muchísimas gracias. Por el contenido. De nuevo, creo que es algo muy importante, a veces lo minimizamos, no nos damos mucho cuenta. La educación es fundamental, nosotros es algo que venimos trabajando mucho en eso, y a veces uno solamente piensa en la educación en los formatos que nosotros damos, ¿no? Pero después cuestiones, por darte otro ejemplo, ¿no? La parte educarse en lo que es cómo tratar gente celíaca. Antes no lo sabíamos, eso es muy importante hoy en día, entonces yo creo que el educarse en cómo detectar y cómo usar las tecnologías hoy para esto del bullying y el ciberbullying es muy importante. De nuevo, muchísimas gracias a todos por sumarse. Pau, vamos a estar compartiendo esto en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por darnos este ratito y por contarnos esto. Y bueno, a partir de ahora seguí contando con nuestra ayuda, con todo lo que tenga que ver con difusión y con acercamiento, si es necesario, a más colegios, para que puedan contar todo este tipo de cosas, ¿sí? Así que no, gracias, muy contento de habernos conectado de nuevo, así que nos seguiremos en contacto y nos encontraremos más adelante en el camino. Y gracias a todos por sumarse hoy, ¿sí? Que tengan un gran día. Adiós a todos. Adiós.